La idea de la clase de hoy es brindarles lo que denominamos el kit de supervivencia. O sea, el conjunto de conocimientos y herramientas mínimas para que ustedes puedan iniciar el modelado BIM. Esto es un PDF que está en el aula también, así que lo pueden consultar, no hace falta que tomen nota. Incluso el objetivo no es tanto muchas cosas explicarlas en clase, sino que ustedes las puedan consultar a modo de referencia cuando estén modelando. Algunos conceptos con respecto al modo de trabajo de ArchiCAD. La lógica de los sistemas BIM tiende a funcionar como una base de datos. Tanto Revit como ArchiCAD como Allplan en sus instalaciones, en estudios de arquitectura de cierta envergadura, se hacen con lo que se denomina el servidor BIM. El servidor BIM es un equipo que funciona con el modelo cliente-servidor y que va a almacenar toda la información en esa base de datos. Ese modelo de servidor BIM y cliente BIM es el que le va a permitir el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, el trabajo multiusuario. Nosotros no vamos a hacer una instalación del servidor, no lo vamos a utilizar, vamos a trabajar con el modo proyecto solo, que sería algo similar a lo que ustedes han venido trabajando con otros programas. Entonces, dentro del modelo de proyecto solo vamos a tener archivos de datos, al igual que trabajan con Rhino, con AutoCAD, SketchUp, y donde las identificaciones de esos archivos son PLN para el archivo de datos, BPN para el archivo de backup, el .back de AutoCAD, que cuando lo ven en el navegador de Windows van a ver que tiene una pequeña flechita arriba, el icono tiene una pequeña flechita, es lo que lo identifica. Y el PLA, que es un archivo de archivo, nada más que el archivo en los dos sentidos, archivo en el sentido de fichero y archivo, el segundo archivo en el sentido de archivar, de guardar. El PLA es un formato de archivo que incorpora en el archivo de datos todos los objetos externos que están utilizando ustedes, las texturas, etc. Y sería lo que ustedes tendrían que utilizar en caso de que quisieran hacer una migración de un proyecto a otro lado o hacer un cambio de versión de ArchiCAD. Interfase de ArchiCAD 20. Bueno, cuando ustedes inician ArchiCAD, se van a encontrar con esta pequeña ventana que la pueden eventualmente deshabilitar si no les interesa. En algunos programas se utiliza esta ventana de bienvenida, donde ustedes pueden hacer las dos grandes operaciones, crear un proyecto nuevo o abrir un proyecto existente. Nosotros vamos a abrir un proyecto que ya tengo acá, no lo tengo acá, vamos a buscarlo. Y llegamos a lo que sería la interfaz convencional de ArchiCAD. Esta interfaz tiene en la parte superior un menú desplegable que contiene la mayoría de los comandos organizados por grupos. Más abajo vamos a tener una primera paleta, la paleta estándar de herramientas, donde va a haber muchos comandos que ustedes van a utilizar. Más abajo viene una paleta muy importante para nosotros, que ahora está un poco despoblada, pero que va a ir cambiando una paleta interactiva porque van apareciendo opciones en función de lo que ustedes vayan tocando en pantalla, que es el cuadro info, la paleta de información, tiene diferentes nombres. Acá a la izquierda van a tener lo que es la paleta de herramientas que básicamente van a utilizar ustedes, que está organizado en el primer grupo, que son las herramientas de selección. Un segundo grupo que son las herramientas de diseño o de modelado BIM. Un tercer grupo que son las herramientas de documentación, en general asociadas a operaciones 2D, acotar, líneas, etc. Y un pequeño grupo de lo que no le cabía a ninguna de esas alternativas. Tienen el área de trabajo. Arriba del área de trabajo tiene una serie de pestañas. Estas pestañas ustedes pueden hacer clic y son vistas del modelo. Ya vamos a ver cómo se hace qué significan las vistas y cómo se las utiliza. Y más abajo van a tener un conjunto de opciones que van a configurar la forma en que se ve la pestaña. Y esto es una pequeña diferencia con respecto a otras versiones de ArchiCAD, pero sí lo va a sorprender con respecto a la forma en que ustedes están acostumbrados a que trabaje en un programa CAD.
Por ejemplo, escala, las capas, tipo de plumas, etc. Todas estas cosas actúan sobre la ventana, no sobre el modelo. Lo que teníamos recién ahí en ArchiCAD es más o menos lo que tenemos acá expresado en este gráfico, donde tenemos un edificio virtual, el modelo, y a ese modelo yo lo puedo ver desde las vistas. Esas vistas son consultas a la base de datos, y esa barra de abajo, que tiene escala, tipo de pluma, capas, etc., controla la forma en que yo veo el modelo, cómo me configura la forma en que yo veo la vista. Voy a tener un conjunto de herramientas. Acá estas son las herramientas básicas del modelado BIM. Y estas herramientas hacen referencia a objetos paramétricos que yo voy a utilizar para ensamblar mi sistema. Y ese sistema va a tener una organización lógica, o sea, una estructuración. Habíamos dicho que tengo un modelo virtual. Acá está el modelo virtual. Bueno, y acá arriba tenemos las vistas. Estas pestañas son algunas vistas especiales que ArchiCAD separa del conjunto de vistas convencionales porque tienen ciertos valores particulares. Pero lo importante es que acá a la derecha está lo que se denomina el navegador desplegable. El navegador desplegable es una especie de árbol que tiene una serie de categorías, por ejemplo pisos, secciones, alzados, etc., que representan todas las vistas que yo tengo del modelo. Vistas que son gráficas y vistas que no son gráficas, porque hay algunas consultas que son sobre información, por ejemplo, cantidad de elementos que hay de un tipo, bueno, una serie de consultas aparte. Entonces, cuando yo quiero cambiar de vista, cuando uno quiere cambiar de vista, simplemente lo que hace es un doble clic sobre alguna de estas vistas y esa vista pasa al área de trabajo. Si quiero ver una sección, hago un doble clic. Otro detalle, para navegar visualmente el proyecto, puedo utilizar la ruedita del mouse que girándola me acerca o me aleja el zoom, están acostumbrados a eso. Y si yo presiono la ruedita del mouse y arrastro, tengo el equivalente al desplazamiento, la mano, al pan. Organización lógica. En ArchiCAD vamos a tener una serie de instrumentos para organizar lógicamente la información. Pero lo básico en los sistemas BIM es el concepto de pisos. El piso, podríamos hacer una especie de analogía con lo que es una capa de un layer, nada más que una capa que tiene relación con la posición de los objetos en 3D. El concepto de piso es la base sobre la cual ustedes organizan el modelo. La idea es que es mucho más sencillo modelar en 2 dimensiones y las abstracciones que yo voy a hacer para poder trabajar en 2 dimensiones son los pisos, los seccionamientos y los frentes. Voy a tener el navegador del proyecto con todas las vistas, tanto los pisos, y aparte de eso voy a tener un control para configurar el esquema de pisos. Este esquema de pisos lo puedo yo modificar. Por defecto ArchiCAD trae un esquema de 3 pisos, cada uno de 3 metros. Yo puedo modificar, cambiar el nombre, y cada piso tiene asociado un nombre, un número, una cota de nivel y una altura. Yo puedo insertar abajo, insertar arriba, etc. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando inician un proyecto es organizar el esquema de pisos. Y esto que puede parecer una tontería, en algunos casos puede ser un poco complejo. Y es importante prestarle atención porque si ustedes equivocan la forma de organizar los pisos, se les puede complicar bastante el modelado más adelante. Esto lo dejo para que ustedes lo vean, no lo voy a explicar, simplemente en el instructivo, el primer instructivo nuestro, la casilla de control, se adopta un esquema muy sencillo, que es decir, de nivel de piso terminado a nivel de piso terminado son los niveles, son los pisos, y el 00 del proyecto, la cota 0 está, a diferencia del gráfico este, coincidiendo con el nivel de piso terminado. O sea, es un criterio de extrema y máxima simplicidad. Bueno, aparte del esquema de pisos, en ArchiCAD ustedes van a tener las capas y los grupos. Las capas funcionan como siempre, con la única diferencia que ArchiCAD
les puede gestionar automáticamente las capas. Y yo les recomiendo que hagan eso. ArchiCAD tiene un esquema interno donde va a ir ubicando en determinadas capas determinados objetos. Entonces, si bien uno podría asumir el control sobre las capas, como novato yo les sugeriría que dejen que ArchiCAD administre las capas. De todas formas, lo importante es que ustedes tienen un conjunto de capas donde pueden activar, desactivar, pueden bloquear, pueden obligar a una visión alámbrica. Y acá a la izquierda tienen combinaciones de capas. Esto también existe en otros programas. Es la posibilidad que yo tengo de configurar estados de visibilidad y encendido apagado para diferentes situaciones. Justamente esta combinación de capas es una de las cosas que está por acá, que pueden controlar por vista. Con respecto a los grupos, ArchiCAD, el sentido del grupo es más bien operativo, pero sí es importante tener en consideración que si yo modelo, por ejemplo, yo tengo diferentes formas de modelar objetos. Por ejemplo, en el caso de vigas individuales o modelar vigas en conjunto, supongamos un rectángulo. Si yo utilizo herramientas de modelado colectivo, donde yo genero un conjunto de vigas, este conjunto de vigas va a pasar a ser un grupo. Entonces, si yo lo toco, se selecciona todo el conjunto. Yo puedo agrupar, desagrupar, hacer lo que quiera. Pero para simplificar el trabajo, ArchiCAD tiene un botoncito acá que suspende los grupos momentáneamente. Entonces, si yo quiero trabajar sin grupos, simplemente selecciono esto y cada vez que haya un grupo, yo toco un objeto, ignoro el grupo. Pero les señalo porque si no, por ahí cuando ustedes vayan a modelar un conjunto de muros o conjunto de vigas, conjunto de elementos colectivos, se va a armar un grupo. ¿Cuáles serían los elementos constructivos básicos para esta primera parte? Bueno, los que están acá. Muros, forjados, puertas, malla, etcétera, etcétera. Rápidamente, ¿para qué utilizamos cada uno de estos elementos? Y es importante porque no siempre están evidentes. La malla es el elemento, incluso en inglés se llama terrain, o sea, terreno, la traducción. La malla sería el elemento con el cual vamos a modelar lo que son los terrenos. Me permite hacer objetos tridimensionales con forma, pero nosotros lo vamos a utilizar como un elemento plano. Muros. El muro se utiliza para cerramientos verticales, estructurales, no estructurales, de cualquier apariencia. Al muro lo vamos a utilizar para elementos de superficie verticales. Puede haber muros un poco inclinados, puede haber muros que tengan formas raras también, pero nosotros vamos a trabajar con el muro básico, que es simplemente un muro homogéneo de un solo material vertical. Lo importante a tener en cuenta en el caso de los muros es que el muro tiene un eje de referencia. O sea, según la disponibilidad de datos, hay veces que me conviene dibujar un muro con respecto al eje, otras veces que me conviene dibujarlo con respecto a la cara exterior o la interior, etc. Es importante entender esto ¿por qué? Porque el eje es el elemento que dispara la conexión automática con otros muros. O sea, el muro conceptualmente, matemáticamente, es representado por su eje. Y las intersecciones pueden darse de diferentes formas, de forma correcta o de forma incorrecta. Más adelante veremos cómo resolver intersecciones. Pilar. El pilar es un elemento longitudinal, vertical, puede ser inclinado también, pero la idea es que sea dominantemente vertical. Hay diferentes tipos, nosotros vamos a trabajar únicamente con el rectangular. Lo importante en el pilar es el eje de referencia, un eje vertical. Vigas. Las vigas son elementos longitudinales, básicamente horizontales, aunque también puedo darle cierta inclinación. Nuevamente tenemos el concepto del eje de referencia, aunque si bien en la viga puedo mover el eje de referencia, no lo puedo mover con tanta facilidad como en el caso del muro. Vamos a trabajar con, me está faltando acá, no, rectangular. Forjados y cubiertas. Los forjados serían lo que nosotros entendemos por losas, pero muchas veces vamos a utilizar los forjados para representar contrapisos, para representar paquetes estructurales.
Y la cubierta en realidad es un elemento que representa una forma exterior más que nada, por lo menos como está anarquicada. Podríamos interpretarlo, si le damos un espesor, como una losa. En el caso de los forjados de la cubierta, los elementos importantes a tener en cuenta son, en el forjado, el plano de referencia. El plano de referencia, que yo puedo optar que esté arriba o abajo, y yo les sugiero que no lo toquen, dejen por defecto el valor, es el que va a determinar la unión automática con otros elementos o no. Y en el caso de la cubierta, que vamos a trabajar únicamente con la cubierta de plano simple, bueno, en forjado únicamente vamos a trabajar con el básico, que es un forjado homogéneo de un solo material. En el caso de cubierta, lo importante es el eje pivote. El eje pivote es un eje horizontal que yo voy a utilizar para ubicar en vertical la cubierta y para dar, es el eje sobre el cual pivota para dar la pendiente. Los objetos GDL, que es lo que ustedes se imaginan, todos los elementos que ustedes van a incorporar, son de diferentes cosas, hay carpintería, hay personas, hay de todo en objetos GDL. Los bloques, digamos, o los componentes. Puertas y ventanas, que en realidad son un tipo especial de objetos GDL. Es un tipo especial porque es un tipo de objeto que únicamente puede existir dentro de un muro. O sea, la carpintería, las puertas y ventanas no existen fuera de los muros. Ahí, lo importante de la carpintería es, bueno, primero el tipo, comparte con los objetos GDL la biblioteca, o sea que el sistema de búsqueda de objetos GDL va a ser similar a la de carpintería. Y después, un punto de anclaje que puede ser izquierdo, derecho o el medio. Un lado exterior que cuando se inserta la carpintería se representa por un simbolito de un sol. Y la dirección de apertura. O sea, yo puedo hacer que una puerta abra para adentro y para afuera. Y el lado exterior, aunque en 2D no parezca muy importante, para la organización interna de la carpintería sí es importante. Ustedes van a incorporar una carpintería que tiene, en teoría, detalles constructivos más o menos reales, donde el lado exterior es diferente que el interior. ¿A qué nos referimos con conexiones? A esto que está acá. ¿Cómo se une el muro con el forjado, el muro con el muro, la viga con el forjado, la cubierta con el muro? Y bueno, nosotros tenemos dos grandes tipos de conexiones. Las que están arriba, que son automáticas, las que están abajo, que no las vamos a ver en esta parte del curso, por lo menos. Las de arriba son automáticas y muchas se refieren a la unión de muro-muro, de viga con viga, viga con losa, y es la unión que se produce por contacto del eje o plano de referencia. Si dos elementos de igual material se tocan por eje, se unen. Si, por ejemplo, una viga se toca con la losa o se sobrepone y son coplanares, se unen. Esto combinado con las reglas de prioridades me da la resolución automática, la unión automática. La regla de prioridades significa decir, bueno, el acero es más fuerte que el hormigón y el hormigón es más fuerte que la mampostería. Entonces, si yo tengo en un mismo lugar mampostería y hormigón, el hormigón se ve y la mampostería pierde. Después tenemos otros mecanismos para realizar uniones que son más laboriosas, que lo vamos a ver más adelante, que para producir todo tipo de cosas, el recorte de cubierta con muros con cubiertas y bueno, otras cosas especiales. Por ejemplo, muro, no voy a hacer todo, pues más adelante lo vamos a hacer simplemente para que ustedes vean a qué me refiero con el encuentro automático. Yo voy a modelar un muro cualquiera. Bueno, ahí está. Si ustedes observan acá se produce el encuentro automático. Yo puedo activar, ver las líneas de referencia de muros. Esa línea que está en el medio, que tiene una flechita, me está indicando cuál es el eje de referencia y el sentido de creación. Entonces, por ahí cuando tengo un problema de encuentro de muros, puedo fijarme cómo están los ejes de referencia y en función de eso solucionar el problema de encuentro. Bueno, cuerda pilar, bueno, es muy sencillo, pilar, vigas. Bueno, en este caso la viga se ha modelado en un plano, en una posición diferente, está la viga. Es simplemente para que vean los objetos, nada más, no hace falta que sigan el proceso de creación, ya lo vamos a ver enseguida.
forjado, objeto, para que se den una idea. Bueno, hay una biblioteca, elijo el objeto, lo configuro y lo traigo. ¿Cómo hacemos? O sea, ya hemos visto conceptualmente cuáles son los objetos con los cuales nosotros vamos a jugar. ¿Cómo hacemos para modelar esos objetos? ¿Cómo hacemos para traerlos al modelo? Cada objeto tiene un procedimiento particular, pero en general hay ciertas cosas que se repiten en todos los casos. En primer lugar, tengo los comandos de creación de objetos en la paleta de herramientas. Si yo en la paleta de herramientas sobre el icono del objeto, muro por ejemplo, hago un simple clic, le estoy diciendo al ArchiCAD que quiero generar un muro. Entonces, hago el clic e ingreso los datos en pantalla para modelar el muro. Ahora, en general lo que ocurre es que en los objetos paramétricos tenemos muchos parámetros. Esos parámetros son importantes porque nos definen la forma en que se ven los objetos, cómo se comportan, y necesitamos acceder a esos parámetros para configurarlo a los objetos. Entonces, en general, el procedimiento de modelado va a ser: hago no un clic, sino un doble clic sobre el comando. Al hacer el doble clic sobre el comando, se abre una ventana que tiene la mayor parte de los parámetros disponibles para ese objeto. En esa ventana yo voy a configurar los parámetros, que es, por ejemplo, en el caso del muro, la altura del muro, el espesor, etc. Una vez que termine de configurar los parámetros, le doy OK. Voy a ir a la paleta, al cuadro info o a la paleta de información que está arriba para seleccionar algunas opciones que en general no están en los parámetros, como por ejemplo los métodos geométricos de construcción. Y después de configurar los métodos geométricos voy al ingreso de datos. Hay ciertos criterios que es importante que los tengan claros para que los apliquen consistentemente. Por ejemplo, si yo estoy modelando en planta baja y tengo que dibujar el contrapiso, conviene que lo haga en planta baja. Al contrapiso me conviene verlo y dibujarlo en planta baja. Ahora, si tengo una losa arriba, ¿dónde me conviene modelar esa losa? ¿En planta baja? No. Conviene que lo modelemos en el piso de arriba. Esto que está acá está indicando justamente los diferentes niveles. En gris o en negro me está indicando cuál es el piso que habría. Estos son criterios sugeridos, en el cual habría que preferir modelar. Ahora, estas cosas tienen algunas particularidades, como por ejemplo, cuando yo estoy en planta baja y tengo que modelar una viga, sí me conviene modelar la viga en la planta baja, a pesar que esté casi a la misma altura que el forjado. ¿Por qué? Porque cada piso es un sistema, y en ese sistema las proyecciones de la viga tienen mucho que ver. De la misma forma, si yo estoy en planta baja y tengo un terreno o una calle que está un poco por debajo, supongamos que tenga acá un piso de fundaciones, un nivel de fundaciones, porque los pisos no siempre son habitables, algunas veces son conceptuales. Eventualmente, si bien el terreno podría estar en el nivel de fundaciones, lo lógico es que yo al terreno y a la caminería la vea desde planta baja. Entonces, esta tablita que está acá, de alguna forma le va a dar alguna pista de dónde tienen que modelar cada cosa. Ya van a ver cuando empiecen a trabajar a qué me refiero. Pero está esta tabla para que ustedes la consulten. Entonces habíamos dicho que nosotros primero hacemos un doble clic sobre el comando, se abre una ventana de parámetros. Esa ventana de parámetros tiene una estructura de pestañas. Son muchos los parámetros. Así que es importante que sepan jerarquizar cuáles son importantes y además saber cómo buscarlos, porque acordarse de la memoria es imposible. Lo único que nos salva es tener un criterio para poder hacer una búsqueda más o menos racional. Entonces, este conjunto de parámetros, por ejemplo, si yo hago con un doble clic el comando muro, se abre acá esta ventana. Si hago un doble clic sobre el comando forjado, se abre la misma. O sea, la estructura esta de pestañas en casi todos los comandos es similar. Tiene 4 pestañas. La primera es la más importante, que es geometría y posicionamiento. En esa pestaña ustedes van a buscar, mejor dicho, van a configurar la forma, posición y material del objeto. En general,
van a tener que pasar siempre por geometría y posicionamiento. La segunda pestaña, planta y sección, les va a permitir configurar cómo se ve el objeto en planta y sección, en planimetrías, en las vistas. Por ejemplo, quiero que las plumas sean de un color, que tengan una textura, etc. Modelo. Se refiere a la apariencia 3D. Cómo se ve el objeto cuando yo lo veo en 3 dimensiones. Y por último, una última categoría, los metadatos, que son una serie de es información adicional al objeto que sirve para procesarlo de otra forma. No le vamos a dar importancia a esto ahora. Acá abajo tenemos la capa en la cual se va a modelar el objeto. Entonces, hemos dicho que en general siempre van a tener que pasar por la pestaña de geometría y posicionamiento. En la pestaña de geometría y posicionamiento, la pestaña esta va a variar un poco con respecto a la entidad, pero para que ustedes se den una idea de qué se trata, acá tenemos la correspondiente a muros. Van a tener en primer lugar el tipo de muro. Es importante que primero que empiecen ahí porque la elección de esa opción determina la aparición o eliminación de otras opciones. Entonces, empieza por el tipo de muro, el material, algunas opciones que en este caso no nos interesan, y acá está la elevación del muro, o sea, desde dónde hasta dónde va. Y el sistema que utilizan los sistemas BIM es anclar elementos a los niveles de piso. O sea, en vez de decir, yo voy a priorizar esto, digamos, en vez de decir, bueno, va desde el nivel 00 hasta el nivel 250, voy a decir, va desde planta baja hasta primer piso. El sistema se va a fijar en la configuración del piso y de ahí saca el valor del primer piso. ¿Por qué hacer esto? Porque esto es una forma de parametrizar también el edificio. Si yo después modifico el valor del piso, voy ajustando y de repente digo, bueno, me conviene que tenga 5 centímetros más, 5 centímetros menos, el sistema me puede automáticamente ajustar todas las alturas. Entonces, esto que tengo acá son los diferentes niveles de pisos. Yo puedo hacer que el objeto vaya de 0 a 1, de 0 a 2, o que en cada uno de los casos tenga un cierto corrimiento, que son los valores estos que están acá. Yo puedo decir un poquito más arriba con respecto al anclaje de arriba, al anclaje de abajo. Eventualmente podría no anclarlo arriba y darle una altura. Ya verán. El piso de origen es, como hemos dicho, con lo cual ArchiCAD controla la organización en pisos del modelo. Yo en realidad podría modelar cosas, dibujar una losa que está en planta baja y dibujarlo en el 5.º nivel y ponerle como piso de origen 5.º nivel. Puedo hacer cosas como esa, pero le va a generar dolores de cabeza. Así que en general traten de ser consistentes y poner los objetos que van en cada piso, salvo que por cuestiones de visibilidad hagan pequeñas violaciones de poner en planta baja lo que deberían estar en subsuelo para ver el terreno o cosas por el estilo. Aquí están las diferentes ventanas de geometría y posicionamiento de los diferentes objetos. Hay dos grandes posicionamientos posibles. El del muro, que es equivalente al del pilar, que tiene anclaje en un nivel, en la parte inferior y en la parte superior. Y el caso de las vigas forjados, que lo que tenemos es la altura del elemento y la altura que tiene con respecto al piso de origen o con respecto a la cota cero. Entonces, en este caso, tengo un posicionamiento en vertical, o sea, una elevación, y en otro caso tengo niveles de anclaje. En la ventana de geometría y posicionamiento es muy importante el concepto de material de construcción. Y el concepto de material de construcción en BIM es diferente que el que ustedes están acostumbrados, que viene de render. El material de construcción es una combinación de parámetros. En primer lugar, tiene una forma de verse en planta, que es la trama de cortes. Y la trama de corte en general está asociada con una normalización. O sea, el hormigón armado tiene un tipo de graficación, el ladrillo otro, y los sistemas BIM utilizan esa normalización. Entonces, el material de construcción tiene una forma de ser representada en corte, una prioridad de intersección. Acá yo tengo, por ejemplo, la ventana con todos los materiales de construcción donde está acero estructural, etc. Y a la derecha está la prioridad.
Mientras más grande sea la prioridad, más prioridad tiene un encuentro con otro material. Entonces acá también tengo un gráfico donde tengo diferentes prioridades y en la intersección de estas vigas o muros se van produciendo quién pasa por encima de quién o quién le gana a quién. Por ejemplo, esta viga tiene más prioridad que esta otra, entonces pasa por encima. Estas dos tienen igual prioridad, se unen. Tiene también la definición de lo que es la superficie, que esto sí es el equivalente al material de render. Superficie en ArchiCAD es equivalente al material de render. Es la imagen que yo aplico sobre el objeto. Y esta imagen tiene asociada tramas vectoriales. ¿Para qué? Para que yo pueda ver eventualmente, si es un ladrillo vista, para que yo vea enfrente que ese elemento tiene una textura, una trama. Entonces tenemos una trama que está referida a cómo se ve el objeto en vista y una trama que se refiere a cómo se lo ve en corte. Todo eso lo dice el material. Y además de eso tenemos propiedades físicas. Estará el coeficiente de cada transmitancia, el peso, etc. ¿Cómo se hace el ingreso de datos en ArchiCAD? El equivalente a los NAP de AutoCAD o de SketchUp o de Rhino, en ArchiCAD es automático. Ustedes simplemente mueven el cursor y el cursor les va indicando por la forma que adopta si está detectando una intersección, una línea, un punto, etc. Entonces estos que están acá son diferentes cursores: cruz, tilde, Mercedes, intersección, lapicito lleno, vacío. Hay, no sé, más de 90 cursores, creo. O sea, es imposible acordarse de memoria. Cuando necesitamos hacer ingresos de datos por teclado, ArchiCAD implementa lo que se denomina el informador. El informador es simplemente una ventanita que está al lado del cursor y que nos va a permitir capturar todos los ingresos de datos que hagamos por teclado. Por ejemplo, si yo hago un clic y quiero que esta línea tenga 5 metros, pongo 5 y doy Enter. Si quiero que vaya 5 metros hacia la derecha, bueno, pongo yo apuntando hacia la derecha y ahí le doy. Fíjense que abajo del cursor está distancia y ángulo. Ese es el informador. Si yo hago un tab, puedo empezar a recorrer los campos del informador. Entonces, si yo quiero que en X haya una diferencia de 2 y presiono tab de vuelta, en Y haya una diferencia de 1, simplemente muevo con tab, voy cambiando de campo y le doy los datos. Aparte de eso tenemos las líneas guías. Las líneas guías ustedes deben conocer de Corel. Bueno, hay muchos programas que tienen líneas guías. SketchUp también. Que es muy sencillo. Entonces, si ustedes tienen activadas las líneas guías acá, van a aparecer estos pequeños iconos, estos botoncitos a los costados, que me van a permitir arrastrar desde ahí líneas guías. Incluso también lo puedo posicionar sobre líneas inclinadas o curvas. Aparecen líneas curvas, etc. Si yo quiero eliminar una línea guía, bueno, simplemente la agarro, la arrastro y la tiro sobre el basurero. Si yo quiero posicionar con precisión una línea guía, lo que tengo que hacer es, me paro sobre la línea guía un segundito hasta que aparece el punto de control arrastro desde ese punto de control y las líneas guías son atraídas por los diferentes elementos, por ejemplo, el borde del muro. Entonces, de acá quiero marcar 40 centímetros, arrastro hacia la derecha y con la otra mano ingreso 40, 0,4, Enter. ¿De acuerdo? Líneas y puntos de coacción. Acá hay una pequeña diferencia en la forma en que funciona ArchiCAD y otros sistemas. Las líneas y puntos de coacción están separadas de lo que sería el cursor inteligente. El cursor inteligente también tiene una cierta coacción. Coacción en el sentido de forzar que alguien haga algo, los NAP de AutoCAD. En ArchiCAD tengo dos opciones. Trabajar, bueno, más de dos opciones, tengo muchas. Perdón. Si yo estoy modelando un muro, por ejemplo, y yo quiero extender esta línea hacia la derecha, o sea, quiero llegar hasta el cruce con la línea esa, me puedo venir, pararme un segundito sobre el elemento y aparece ese circulito. Ese circulito es un punto de coacción.
y el punto de coacción me tira líneas de coacción. Entonces esa línea de coacción la puedo utilizar yo para venir y proyectar el elemento. Al mismo tiempo, si yo estoy modelando, también en forma automática me genera líneas horizontales a 45, verticales. Bueno, un poco cosas que ya conocen de otros sistemas. En particular, el punto medio es diferente a otros sistemas. Yo, si me acerco a un objeto y me quedo un segundito, aparece esa línea vertical, este segmento acá. Bueno, si yo me paro encima del segmento, ve que cambia el cursor, el color del cursor. Eso significa que estoy capturando el punto medio. Yo puedo configurar y decir quiero capturar la mitad, X divisiones, porcentaje, etc. Entonces, ¿cuáles serían los procedimientos generales para ese ingreso de datos? Primero, cursor inteligente. Me posiciono con el cursor sobre algún objeto y espero que cambie la forma. Cuando cambio la forma hago clic y estoy capturando esa posición. Segunda opción, utilizar la coacción del cursor. Simplemente genero los puntos de coacción en el dibujo que yo quiero y proyecto las líneas y encuentro las coordenadas. Tercera forma, ingreso por teclado, utilizando el informador. En algún momento presiono Tab o simplemente ingreso el valor que quiero, apunto con el cursor a donde quiero que esté la medida, ingreso el valor, le doy Enter. Si quisiera ingresar las coordenadas específicas en X en Y, puedo hacerlo. Puedo presionar Tab y moverme hasta el campo del cursor o simplemente presionar X, se va a X, Y, se va a Y. Selección de entidades. Bueno, la selección de entidades funciona bastante parecido a lo que son las selecciones comunes en otros programas. Pero les sugiero tener en cuenta la configuración es importante. Si ustedes eligen cualquier comando, cuando eligen cualquier comando, no sé si se van fijando que acá arriba, esto que es la paleta info, el cuadro info va cambiando. Va cambiando porque se va adaptando y mostrándole opciones específicas al elemento que ustedes acaban de seleccionar. Entonces, si yo selecciono flecha, que es la herramienta para seleccionar, aparecen las opciones de selección acá arriba. Entre esas opciones hay una que es muy importante y este botoncito que está acá, que es la selección rápida, que se denomina, que me permite detectar superficies. Entonces, si yo tengo habilitada la selección rápida, si yo me paro encima de un forjado, lo detecto y lo puedo seleccionar. Si yo no tengo activada la selección rápida, no lo detecta el forjado y no lo puedo seleccionar. Entonces tenemos selección individual cuando yo hago clic sobre un objeto. Presionando mayúscula puedo aumentar la cantidad de elementos que estoy seleccionando. Selección por ventana, dos clics, abro una ventana. Y después acá un par de opciones de selección que son muy útiles. Básicamente esta. Y es cómo hago para seleccionar cuando yo tengo, por ejemplo en este caso, muchas entidades. Vamos a desactivar acá a ver las líneas. Yo por ejemplo acá tengo en la misma posición forjado, viga, muro. Entonces, ¿cómo hago para seleccionar? Cuando yo tengo apilados varios elementos, ArchiCAD implementa el método este de yo me posiciono sobre el objeto, en general trato de buscar el eje, y ArchiCAD me preselecciona algo y me lo ofrece. Me dice viga. Yo digo, bueno, sí, eso es lo que quiero, hago el clic. Pero si no es eso, yo quiero el muro, presiono Tab. Y ArchiCAD me dice, bueno, hay un muro. No, no quiero eso, presiono Tab. Hay una viga, ¿no? Digo muro, listo. En este caso, por ejemplo, objeto, forjado, objeto, forjado. Hay dos cosas ahí nada más. En síntesis, cuando ustedes tienen varios objetos apilados, se posicionan encima, esperan un segundito, ArchiCAD les ofrece uno, presionan Tab y van conmutando por la pila. Procedimiento general de edición rápida. ¿Cómo vamos a hacer cuando queremos modificar algo? Queremos borrarlo, cambiar la escala, cortarlo, darlo vuelta, no sé, hacer algo.
Bueno, una posibilidad es lo que hace el Rhino, que tiene 5 millones de opciones para todo. Bueno, ArchiCAD también tiene nada más que las oculta. ¿Qué vamos a hacer nosotros? O sea, tenemos varias formas de hacerlo, yo les voy a mostrar una sola acá en este caso. Ustedes van a seleccionar un objeto, le van a hacer un segundo clic de selección y aparece una paleta flotante diciéndoles a ustedes, bueno, a este objeto lo pueden rotar, mover, cortar, etc. Eligen el comando y lo ejecutan. En síntesis, me vengo sobre un objeto, supongamos esta pared, este muro. Lo selecciono, la selecciono la viga, no importa. Hago un segundo clic y en el segundo clic me aparece esta paleta que me dice, bueno, vos podés agregar un nodo, o podés hacerlo curva a la viga, o podés editar la tangente, o podés arrastrarla, o podés girarla, o podés despejarla, o podés esto, lo otro. Supongamos que queremos moverla, pongo arrastrar y muevo la viga. O sea, primer clic, selecciono el objeto. Segundo clic, y el segundo clic es importante, porque según donde haga el clic yo se habilitan ciertos comandos o no. Es diferente hacer un clic sobre una arista que sobre un nodo, sobre un eje. En el caso del muro, por ejemplo, si yo hago un clic en el eje, tengo ciertas opciones, por ejemplo, que yo girar. Y si yo lo hago sobre el nodo, aparecen otras opciones diferentes. Algunas son repetidas, pero otras no. Por ejemplo, estirar no estaba en la opción de recién porque había seleccionado en el medio. Entonces yo puedo estirarla. En síntesis, lo que les propongo es, ustedes necesitan un comando, van y lo buscan. Primer clic de selección, segundo clic para activar las opciones, buscan de ahí. Lo único que tienen que tener cuidado es que, y esto sí es molesto, cuando uno viene y edita algo, qué sé yo, pongamos girar. La segunda vez que entra, está activado girar, o sea, recuerda la última operación realizada. Entonces, si ustedes quieren mover, tienen que ir a buscar mover. La próxima vez si quieren girar, bueno, no sé por qué se quedó ahí. Ahí está, ¿ven? Se quedó mover. Entonces, por ahí les puede sorprender que ustedes dicen, bueno, tengo que girar este objeto. Tocan el objeto y se empieza a mover. Bueno, no se preocupen, es simplemente que ha quedado vinculado al último comando utilizado. Bueno, aquí hay un conjunto de fichas que el objetivo es tratar de simplificarles el problema a ustedes. Entonces, lo que está acá es el procedimiento que ustedes tienen que seguir en caso de que quieran modelar un muro. Ahí está. A, seleccionar el comando. Bueno, acá la estética de lo que está capturado es diferente porque está sobre el 19, el 20 es el que tenemos en uso nosotros. En el 20 se hizo un rediseño de toda la interfaz, la simplificó, está mucho más minimalista, pero esencialmente es lo mismo. Entonces, doble clic sobre el comando muro, se abre esta pestaña esta ventana que está acá. En esa ventana, ¿qué tienen que hacer? Bueno, primero elegir el tipo de muro y vamos a trabajar con básico. Segundo, elegir el material. Tercero, el espesor, porque estamos hablando de un muro básico en el cual ustedes eligen el espesor. 4, tienen que ingresar la altura del muro, o sea, la descripción de la altura del muro, de dónde hasta dónde va. Y esa altura la pueden interpretar con este gráfico que está acá, donde hay un piso de origen, que ese piso de origen va a depender de dónde hayan arrancado el comando. Si lo arrancan en planta baja, va a aparecer en planta baja. Si lo arrancan en primer piso, aparecerá en primer piso. Pero si lo arrancan en perspectiva, ustedes tienen que elegir de dónde. ¿De acuerdo? Bueno, y donde la composición de la altura del muro va a depender de cómo seleccionan los valores, los campos que están acá. Ustedes tienen un piso inferior, un piso superior, una separación HS con respecto al piso superior, una separación HI con respecto al piso interior y eventualmente una altura que si ustedes tienen vinculado arriba y abajo, la altura es el resultado
de la operación entre los dos niveles. HS o HI puede ser positivo o negativo, exactamente, ya que está despierto el arquitecto. ¿Esto qué significa? Significa que si yo lo hago positivo, digamos el positivo va para arriba, el negativo va para abajo. Si yo lo pongo positivo acá, me pasa al otro nivel. Si yo lo pongo negativo acá, me baja al nivel de abajo. Tienen que jugar con esto para aprender. De ahí, una vez que han dado las dimensiones en vertical, se vienen a la configuración de apariencia. El objeto por defecto toma la apariencia del material que ustedes han elegido, el material de construcción. Pero ArchiCAD les permite cambiar la apariencia por lado. En el caso de un muro, por ejemplo, yo puedo cambiar la apariencia de lo que es el interior, el exterior o los bordes. O sea que, digamos, tengo una pared de mampostería y de afuera está ladrillo visto y de adentro está revocado. ¿Qué hago? Pongo mampostería, afuera dejo sin sobreimprimir la superficie y adentro le doy un clic y dingo el material que ustedes quieran. O sea, yo puedo cambiarle la apariencia por lado, dependiendo de cada entidad. Una vez que terminan con eso, hacen clic en aceptar y tienen que continuar con el método geométrico. El método geométrico se refiere a cómo queremos modelar, por ejemplo, el muro o la viga. Yo puedo a una viga modelarla haciendo segmentos individuales, puedo hacer una serie de elementos, por ejemplo, un polimuro o poliviga, donde voy, el último clic es el primero del siguiente. Puedo modelarlo curvo, un segmento de círculo, un círculo entero. Puedo modelarlo como rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que van a modelar ustedes? Depende del método geométrico. Y bueno, y por último, el ingreso de datos. Yo no voy a profundizar mucho en estas fichas porque es absolutamente abstracto que les cuente de palabras, tienen que vivirlo. Pero acá tienen, en todas las entidades, las diferentes opciones. Vigas, pilares, forjados, cubierta, ventanas, puertas. Bueno, hagamos un pequeño quiz, así se despierta. Lo que tenemos acá en pantalla es el trabajo práctico. El trabajo práctico dice: diseñar y modelar en ArchiCAD una casilla de control de acceso al estacionamiento de una terminal de buses de tamaño, complejidad y contexto similar a la usada en el instructivo casilla de control. Ahí en el campus hay un instructivo donde desarrollamos el modelado a partir de un diseño dado, que es el diseño este que está acá. Desarrollamos el modelado de una casilla de control. El objetivo del trabajo práctico este es que ustedes practiquen BIM. Entonces no nos interesa tanto el diseño. Entonces por un momento olvídense de las formas raras. Simplemente busquen una variación de la casilla que le estamos proponiendo que más o menos implique el mismo tipo de herramienta y tenga alguna variación formal. No nos interesa tanto el diseño, como les digo, sino el hecho de que ustedes tengan que ponerse en el problema de armar un sistema BIM completo. Procedimiento. El alumno deberá seguir un procedimiento similar al demostrado en el instructivo casilla de control. O sea, ustedes, a partir de esta casilla, proponen un esquema rápidamente. Pueden aumentar un poco la superficie, agregarle una cosita, sacarle. Y de ahí empiezan a seguir el mismo procedimiento que está en el video. Y van haciendo lo mismo que hace el video, paso por paso. Se utilizará ArchiCAD 20 o ArchiCAD 16, en ambos casos en su versión en español. No se admiten trabajo en otras versiones o idiomas por problemas de incompatibilidad de archivos. Tratemos de normalizar dentro de las dos versiones admitidas. Todos aquellos que trabajen con ArchiCAD 16 les voy a pedir que me lo manden a mí, pero ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer
operativamente eso. Entrega. Se subirá al campus virtual el archivo PLN. Cierra el 4 del 11 del 16 a las 11:55 de la noche. Y con el formato apellido alumno, guión, nombre alumno, alumno obviamente, guión A20 o A16, identificando la versión en la cual han trabajado.